Buenas noches, amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Un agrado, realmente es un gusto poder estar una vez más para compartir más de la palabra del Señor, poder descubrir juntos qué es lo que el Señor Jesús nos enseña. Y bueno, el día de hoy tenemos el capítulo 15. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas, pues empieza con una parábola que es bastante conocida, la parábola de la oveja perdida. Y por supuesto, en esta oportunidad vamos a tocar también el contexto que vemos desde el Antiguo Testamento y la razón por la cual el Señor Jesús nos enseña esta parábola. Hermanos, antes de empezar a leer los versículos, pues hacer una especie de repaso. Resulta que en la antigüedad, en el pueblo de Dios, habían dos reinos, el reino de Judá, que estaba ubicado en el sur de la nación, y el reino del norte. Bien, el reino del sur fueron llevados cautivos a Babilonia, sin embargo, el reino del norte, que se llama la casa de Israel también, ellos fueron llevados cautivos a Asiria. Y cuando estuvieron en Asiria, pues se entremezclaron entre ellos. Al final, por su pecado, fueron esparcidos entre todas las naciones. ¿Sí? Todas las naciones en las que nosotros nos encontramos, de hecho. Mientras que los de la tribu de Judá, que se llaman judíos, en hebreo Yehudí, que significa perteneciente a la tribu de Judá, ellos, estando en Babilonia, pues ya podemos ver en los libros proféticos e históricos que ellos estuvieron cautivos por 70 años. Después del cautiverio, por supuesto por orden de Ciro, rey de Persia, ellos tuvieron el permiso de volver nuevamente a la tierra de Judá para construir el templo del Señor. Entonces los judíos sí volvieron a la tierra, sin embargo, el resto de la nación, la casa de Israel, ellos no volvieron, no volvieron. De hecho, podemos ver hasta estos días, hasta nuestros días, en la tierra de Israel están los judíos, es decir, pertenecientes a la tribu de Judá. Ellos conservaron esa línea genealógica en la carne, ¿sí? Ellos podían realmente comprobar que son del linaje judío. Sin embargo, los de la casa de Israel, del reino del norte, al haberse mezclado entre todas las naciones, ya no se les encontró más la forma de comprobar su linaje. Entonces, como nos dicta los libros proféticos, es que el Señor tenía el plan de enviar al Mesías, y el Mesías lo que había de hacer es que a través de la palabra de Dios, del Dios verdadero, el Dios de Israel, iba a llamar a todos los israelitas de entre todas las naciones, aquellos que habían sido dispersados entre todas las naciones y perdieron su linaje, ¿verdad? Ahora, a través de la palabra de Dios, que conocemos como Evangelio, el Señor, es decir, el Mesías, pues llamaría y está llamando a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Justamente es lo que había sucedido y lo que nos está hablando el Señor Jesús a través de la parábola de la oveja perdida. Por supuesto, cuando Él está hablando de la oveja perdida, está hablando de aquel pueblo de Dios que se había perdido. Y el Señor vino, se despojó a sí mismo de todo para venir acá a la tierra, darnos el Evangelio, mostrarnos el camino y por supuesto a través de Él también
hacer que todo el planeta Tierra conozca la palabra del Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bien, entonces, habiendo hecho este repaso, vamos a empezar con el verso 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitaban de arrepentimiento. Bien, por supuesto, aquellos pecadores son aquellos que se han extraviado de la palabra de Dios. Los pecadores son aquellos que se olvidaron, vamos a decir que se olvidaron o se extraviaron de caminar en los caminos del Señor y empezaron a vivir conforme a las otras naciones, conforme al mundo. ¿Sí? Entonces, en este punto, el Señor nos está diciendo que la palabra de Dios es para transformar la vida de aquellos extraviados, de aquellos que se habían perdido, de aquellos que se habían descarriado. Y por eso, hermanos, es que sabemos que el evangelio verdadero es aquel que transforma. Aquel que dice, no, yo no necesito transformación, yo estoy muy bien, así como nos hacen ver los fariseos, ¿no? No, nosotros estamos muy bien, nosotros sí estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ellos, por supuesto, no reciben la palabra del evangelio. Pero esta palabra es para rescatar a aquella oveja que se había perdido, ¿sí? Esta oveja, por supuesto, es su pueblo, que ha sido dispersa entre las naciones. Y el Señor las está llamando a obedecer la palabra de Dios, a caminar conforme a los mandamientos del Señor. ¿Por cuánto? Por transgredir los mandamientos de Dios, recibieron ese castigo. De hecho, diría, recibimos ese castigo. ¿Sí? Entonces, recordemos que el apóstol Juan nos dice en la primera de sus cartas que el pecado es transgredir la ley. ¿Sí? Pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué les parece si vamos por un momento a ver esta cita bíblica? Y nos vamos al versículo 4 del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El Señor Jesús ha venido para transformar aquella ovejita perdida, ¿sí? Para sacarnos de esa vida de pecado. Hermanos, el verdadero evangelio tiene ese poder. Aquel evangelio que no tiene el poder de librar del pecado no es realmente el verdadero evangelio. Sí, dice el verso 5, y sabéis que Él apareció, que el Señor Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Hermanos, cuando nosotros caminamos en los caminos de Cristo, ¿sí? Realmente la vida de Cristo quita nuestros pecados de tal manera que ya no vivamos en ellos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. Ahora ya no. Dice el verso 6 de este capítulo 3 de Primera de Juan, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El apóstol Pablo también nos dice, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Lamentablemente, algunos predicadores han tergiversado la palabra de Dios y han empezado a enseñar de que aunque tú seas injusto, igual vas a entrar al reino de Dios porque Jesús fue justo y no importa si tú hayas mantenido tu vida en injusticia. Pero el apóstol Juan nos dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Y cuando estamos hablando de justicia, hermanos, estamos hablando de, en el griego, dikaios, que significa rectitud, nos está hablando de que el vivir en Cristo nos lleva a rectitud delante de Él. Porque el que practica el pecado, dice el verso 8, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan, esto es algo que se manifiesta. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? ¿Y cómo se manifiestan los hijos del diablo? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si algún predicador le dice a usted, no importa que sigas viviendo, no siendo justo, no practicando la rectitud, igual tú eres salvo porque Jesús sí practicó la rectitud y aunque tú no practiques la rectitud, igual eres salvo, tenga por seguro que lo están engañando. Bien, entonces, el Señor Jesús ha venido justamente para que podamos salir del pecado. Es decir, para empezar a caminar conforme a la palabra de Dios, obedeciendo al Señor. En eso consiste, amados hermanos, el Evangelio, en que seamos rescatados de toda injusticia, de toda esclavitud del pecado. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Por supuesto, los fariseos eran personas que ellos pensaban que estaban caminando en rectitud. Y bueno, pues entonces ellos no recibirían la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Y también el Señor en el verso 8 nos enseña otra parábola. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y por supuesto, hermanos, todas las parábolas del Señor Jesús tienen mucho para enseñarnos.
es necesario encender la luz. No solamente encender la luz, sino que también es necesario barrer. ¿Qué sucede cuando alguien barre? Bueno, si uno está barriendo buscando algo valioso, por supuesto, después de haber encontrado el objeto en cuestión, todo lo que es suciedad, todo lo que es basura, se lo echa al basurero. Eso está sucediendo, hermanos, en este tiempo. El Señor está atrayendo a los que son de Él y a los que lo rechazan, a los que realmente no tienen utilidad, que no, pues no sirven, se los va a echar afuera, ¿verdad? Entonces, el Señor está buscando a aquellos que oyen su palabra, a aquellos que disponen su corazón a seguir su camino. El anterior video, el anterior capítulo, estábamos viendo que era necesario renunciar a nosotros mismos para ser discípulos de Cristo. El Señor está buscando esas personas que tengan una entrega total, una entrega verdadera y legítima con corazón sincero, entregados al 100%. Amén. Bien. Continuando con el verso 11, por supuesto, nos da también una parábola muy similar a la de la oveja perdida y a la mujer de las 10 dracmas. Y nos dice el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba a su padre que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido
y es hallado. Amados hermanos, estas parábolas son realmente como el, el esquema, el esqueleto del Evangelio, ¿sí? Porque realmente el pueblo de Dios se había desviado. Recordemos los que hemos estudiado el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel empezó a adorar a los Baales, empezó a adoptar las costumbres de las otras naciones. En vez de manifestar la gloria de Dios, los israelitas quisieron vivir como viven las otras naciones y pecaron gravemente contra el Señor. Y quisieron realmente deshacerse, deshacerse del Señor. Pero ellos, pues como el Señor había prometido en Deuteronomio capítulo 30, el pueblo fue castigado duramente y, y por su pecado, pues se perdieron. El Evangelio, hermanos, es justamente esa buena noticia para anunciar a ese pueblo perdido que hay un camino para volver, hay un camino para retornar a ser el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Realmente, como nos había profetizado eh, Zacarías, Jeremías, Isaías, eh, bueno, prácticamente todos los profetas, de que el Mesías haría volver al pueblo de Dios a obedecer la palabra de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, sino a todos los que quieran pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, es el Evangelio. Esa ovejita perdida era ese pueblo que se había desviado y se fue a la provincia apartada. Esa provincia apartada, veamos que ahí se apacientan cerdos. ¿Sí? Está hablando del mundo, ¿sí? Vivir como vive la gente del mundo, al estilo del mundo. Por ejemplo, en el mundo, cuando alguien hace algo, es para recibir algo a cambio, ¿sí? A este joven, pues le dieron un trabajo que era apacentar cerdos, ¿sí? Y tal parece que los cerdos comían mejor que él, ¿verdad? Fue un momento muy duro para él. Estos cerdos están representando, por supuesto, las naciones del mundo, aquellos eh, que no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? La, la impureza. Y este joven estaba realmente metido en toda esa impureza. Pero este joven se acordó que tenía un padre. Se acordó que tenía un padre. Hermanos, así también nosotros. De pronto estábamos viviendo en el mundo, ¿sí? Estábamos viviendo en el mundo, haciendo nuestra propia voluntad, viviendo al estilo del mundo, haciendo lo que el mundo hace. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nos hemos acordado que tenemos un Padre y que le pertenecemos a Él, pero estábamos sucios y habíamos reconocido nuestro pecado, habíamos reconocido que no estábamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando viene el arrepentimiento. Señor, perdónanos, no hemos seguido tu camino,
No hemos obedecido tu palabra, no hemos hecho como tú nos has mandado, sino que nos hemos desviado, hemos querido hacer lo que bien nos parecía a nosotros. No hemos querido hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Y con esa actitud del joven, ¿verdad? Voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado, me he perdido, pero hazme como uno de tus jornaleros. Puedo estar aunque sea en la puertita. Puedo alimentarme aunque sea de las migajas, pero quiero estar en tu casa, aunque sea en la puerta de tu casa. Esa es una actitud de arrepentimiento, de humillación, de un corazón que quiere empezar a obedecer a Dios. Porque hermanos, cuando alguien piensa que se ha arrepentido, pero no tiene esa actitud de querer obedecer a Dios, realmente no se ha arrepentido. Simplemente está diciendo, ay, no debería pecar, ¿no? Bueno, espero no volver a hacerlo y ya. Solamente le dio un remordimiento, eso no fue arrepentimiento, eso fue remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento tiene la actitud de decirle, Señor, aunque no me llames tu hijo, porque no soy digno, pero yo voy a caminar como debí haberlo hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta persona, hermanos? Con esta persona que se arrepiente y que quiere caminar conforme a la palabra de Dios, que quiere obedecer al Señor. Nos dice el verso 20 que levantándose vino a su padre, ¿verdad? Y su padre lo vio y su padre fue movido a misericordia. Hermanos, nuestro padre no es alguien que quiera castigar todo el tiempo. Nuestro padre no es alguien que quiera oprimir, ¿no? Como si fuera, no sé, uno de esos hombres duros, ¿no? No, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Sí, le duele el castigo. Pero hermanos, cuando realmente uno ha reconocido su error y ahora sí quiere obedecer al Señor, ahora sí quiere caminar en rectitud y está arrepentido de haber hecho lo que ha hecho, de haberse alejado de Dios, el Señor es movido a misericordia y le dice, hijo, todo está perdonado. Entonces grita, pónganle un vestido de gala, un vestido limpio. Por supuesto, esto nos recuerda también a lo que hemos estado estudiando con el grupo, el libro de Zacarías capítulo 6, ¿verdad? Ahí está el Padre, dice, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Hermanos, ¿qué simboliza el anillo? El anillo es un pacto infinito, es un pacto para siempre. Ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces este hijo es restaurado, tiene ropa limpia, es lavado, tiene un anillo en su mano. Lo más importante, tiene el abrazo de su padre, que le dice, hijo, está todo bien. Ahora ya estás en casa.
Hermanos, ese es el Evangelio. Cuando ese hijo no se vuelve a ir, no se vuelve a ir. Porque si este hijo, vamos a ver cómo vendría a ser la parábola en el caso de un remordimiento. El hijo vendría y le diría a su padre, padre, sí, yo sé que he pecado y quiero estar un ratito en tu casa. No sé si tienes un pancito por ahí, pero después me voy a ir otra vez. Eso no sería ningún arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento ya no se vuelven a ir. ¿Amén? Entonces, ahí es cuando el hijo realmente se arrepiente, el padre de familia dice, traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta. El padre se alegra y hace banquete. De hecho, hermanos, hay banquete en los cielos. Hay banquete en los cielos, ya está servida la mesa, ¿sí? Ya está lista. ¿Quiénes estamos comiendo de ahí? Amén. Mientras unos tal vez están esperando, ¿cuándo será, no, la cena? ¿Cuándo será el banquete? El banquete es ahora. El banquete lo estamos disfrutando ya. Y esto es motivo de fiesta, es motivo de alegría. El Padre se alegra, el Padre hace fiesta. Disfrutamos la comida, el banquete. Amén. Hermanos, esto me hace recuerdo mucho a aquel ladrón. ¿Verdad que cuando al Señor Jesús lo crucificaron habían dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda? Y, y el ladrón, había un ladrón que decía, ah, Jesús, si realmente eres el Salvador, ¿por qué no te salvas tú mismo, te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros? Pero el otro ladrón le contestó a ese que estaba insultando pues al Señor Jesús. Le decía, ni aún tienes temor del Señor. Nosotros estamos pagando con justicia lo que hicieron nuestros actos, lo que merecen nuestros actos. Así respondió ese ladrón arrepentido. Sí, Señor, yo estoy sufriendo lo que me merezco. Es verdad, sí, yo sé que soy pecador. ¿Y sabe qué le dice? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo al Señor Jesús, yo sé que tú eres el rey. Yo sé que tú eres el rey. Entonces, después de haberse arrepentido, después de haber reconocido que él estaba sufriendo con justicia por sus actos, reconoció que él era el rey. Por supuesto, esa porción bíblica, hermanos, muchas veces es mal utilizada, ¿no? Dicen, bueno, yo me pude arrepentir al final y el Señor me va a perdonar. Mientras tanto, vivo mi vida, hago lo que yo quiero. No, hermanos, ese ladrón que se arrepintió reconoció que Jesús era rey. Si usted reconoce que Jesús es rey, desde ese preciso momento usted hace todo lo que el rey dice. ¿Verdad? Nadie puede engañar al Señor. Esto no es como en las leyes humanas, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. No. Sino que el Señor realmente conoce los corazones. Pero si realmente reconocemos que Jesús es el Rey, entonces empezamos a hacer lo que Él manda. Pero por supuesto, este hijo pródigo, después de volver de la inmundicia, estaba en casa obedeciendo a su padre. Lo interesante, hermanos, es que más adelante
aparece el hijo mayor y como que es movido a celos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿qué es esa fiesta? ¿Qué es ese ruido, o esa música, o esas danzas? Entonces le preguntó a uno de los criados y este criado le dijo, mira, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, este hermano mayor se enojó y no quería entrar. No quería entrar. Hermanos, hemos empezado este capítulo mencionando que el pueblo de Judá, la tribu de Judá, el pueblo judío, por un lado, por el otro lado, la casa de Israel, ¿sí? También se llama la casa de Efraín, por el otro, ¿no? Que han sido, que es la ovejita que se ha perdido, que es el hijo pródigo que se fue, pero ahora vuelve la casa de Israel, vuelve Efraín, ¿sí? Como lo diría el libro de Oseas, y los judíos tienen celos y se enojan y no quieren entrar. Algo interesante, hermanos, es que dice que su padre salió y le rogaba que entrase. Su padre le estaba diciendo al hijo mayor, entra, por favor, entra a la fiesta, te ruego, alégrate con nosotros. Pero el hermano mayor no quiso, no quiso. Algo interesante es que dice el hermano mayor, pero padre, yo siempre te he obedecido, pero en esa oportunidad no le estaba obedeciendo. Porque su padre le decía, entra, entra, y no le obedecía. Hermanos, así también sucede con este pueblo judío, movidos a celos, ¿sí? Porque ellos mismos están viendo con sus propios ojos que gracias a Jesús, el Mesías, la palabra del Padre, la palabra del Dios de Israel fue conocida en todo el mundo. Eso debería ser para ellos ya una confirmación de que Jesús es el Mesías. Sin embargo, ellos no quieren hablar del tema, ¿sí? De pronto, si hay algún amigo judío que quisiera conversar, pues por supuesto, ahí estamos, ¿no? En el internet, en las redes sociales, que van a ver este video en el canal de YouTube. Pero el Padre está diciendo, entra a la fiesta, entra al gozo. Y este hijo mayor, el pueblo judío, no quiere entrar. Y dice, yo no te he desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, es interesante cómo el Señor Jesús en varias de sus parábolas, él habla de los samaritanos, ¿verdad? Samaria justamente está en la parte norte de Judea, ¿no? Es decir, los judíos estaban todavía en el sur y Samaria, que es prácticamente la ciudad importante de lo que habría sido la tribu de Efraín, pues los judíos no los querían a los samaritanos y les decían, ustedes son gentiles, ¿no? Ustedes son inmundos, ustedes no son el pueblo de Dios y por eso los menospreciaban, porque los samaritanos se habían mezclado pues con otras naciones, eran pues parte de algunos israelitas que habían querido volver a la tierra, pero no tenían su genealogía comprobable. Entonces los judíos los rechazaban, ¿no? Decían Galilea de los gentiles.
¿verdad? Por eso es que había ese rechazo. Pero el Señor muchas veces en sus parábolas, pues, hablaba de los samaritanos, ¿no? De los leprosos, pues, vino uno a agradecerle, ¿no? Y era samaritano. De aquel hombre que fue asaltado, pasó un sacerdote, no lo ayudó, pasó un levita, no lo ayudó, pero pasó un samaritano y sí lo ayudó, ¿no? Entonces, en muchas de las parábolas del Señor Jesús, pues hablaba de los samaritanos. Estaba hablando de Efraín, estaba hablando de la casa de Israel. Hermanos, estaba hablando de la oveja perdida. Estaba hablando de nosotros. Entonces, hermanos, nuestro llamado es a ir a la casa de nuestro Padre para no volver a salir jamás. Ya no apacentar cerdos, ya no mezclarnos con las naciones, es decir, con las costumbres de las naciones, costumbres paganas. Ya no vivir conforme al estilo del mundo, sino vivir conforme al estilo del reino de Dios, donde hay amor verdadero, amor legítimo entre los miembros del reino de Dios. Amén. Bien. Entonces, este capítulo termina con esta parábola, con la parábola del hijo pródigo. Y el último verso termina diciendo, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Era muerto y ha revivido. ¿Recuerdan, hermanos, lo que nos habla el libro de Ezequiel, el capítulo 37? El valle de los huesos secos, ¿verdad? Estos huesos secos era justamente para mostrarnos a nosotros que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era muerto y no tenía espíritu de Dios en ellos. Ha muerto y ha revivido. ¿Sí? Ahí podemos leerlo desde el capítulo 36 de Ezequiel hasta el 37, parte del 37. Y vemos que realmente el plan del Señor siempre ha sido restaurar a su pueblo, de tal manera que el Mesías cumpla lo que dijeron los profetas, que habría de hacer volver a su pueblo, a su tierra. ¿Sí? Y el Señor está cumpliendo su palabra. Y varios de nosotros estamos estudiando con mucha pasión y con mucho amor por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Amén. Y como nos dice el Mesías, todos los que vencieren como Él ha vencido, entonces reinarán con Él. Reinarán sobre las naciones con vara de hierro. Hermano, todo se está llevando a cabo, todo el plan del Señor se está llevando a cabo, pero es necesario, por supuesto, empezar a caminar conforme a la palabra del Señor, obedecer a Cristo. Amén. Recuerdan que Moisés nos decía que en estos tiempos el Señor iba a levantar a un profeta como él, el Mesías. Y toda persona que no obedezca al Mesías será desarraigado del pueblo. Eso nos decía Moisés, siervo de Dios. Pues ahora está sucediendo.
todo aquel que no obedezca al Mesías en todo, será desarraigado del pueblo. Amén. Bien, amados hermanos. Entonces, una palabra para meditar, una palabra para comprobar que realmente todo lo que dijeron los profetas se está llevando a cabo. Y por supuesto, hermanos, para gozarnos con nuestro Padre y participar de ese gran banquete. Amén. Amén, amados hermanos. Que el Señor los bendiga mucho, el Señor los guarde y hasta el próximo capítulo.